Amigos y amigas, bienvenidos, muy buenas noches, muy buenos días, muy buenas tardes, donde quiera que nos estén escuchando y mirando en una edición más de Un Café con, ahora desde Cotacachi, desde la tierra de los buenos cueros, dicen, ¿no? Y desde la capital musical del norte del Ecuador. El día de hoy también nos hemos reunido aquí para hablar un poquito acerca de un personaje que también ha dejado pues una marca en el deporte y en otros ámbitos de su vida también. Pero antes de darle la más cordial bienvenida y también de saludarlo, pues yo quiero agradecer a todos y cada uno de los auspiciantes que hacen que este programa pueda salir al aire. Queremos agradecer a Creativos, Imprenta, Comunicación Visual, a Zulcar, Cyber, Papelería, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a la Escuela de Fútbol de Francisco, nuestro gran amigo el Francisco, el Paco Pasquel, ¿no? A Saitel, a la doctora Jimena Cadena, ella es odontopediatra, a Monte Perdido, Café Tostado de INTA, que es el cafecito que hoy pues nos vamos a servir, a Artex Sublimado Textil Digital, que es la empresa gracias a la cual pues Huella Deportiva se viste y también viste al programa Mano a Mano y también a este de Un Café con. A otavalo.org, a la lavadora, lubricadora, Autoservicio San Francisco aquí en Cotacachi y por supuesto a los dueños de casa, a Comercial Isabelita. Estamos ubicados justo en el parque de Cotacachi, en donde pues estos programas se ruedan y salen al aire, ¿no? Antes de iniciar pues quisiera más bien darles también esta bienvenida a todas las personas que de alguna u otra forma también se van sumando a todas estas reproducciones que ya hemos tenido con los programas anteriores, ¿no? Y en realidad pues esto de poder entrar en sus hogares, entrar en sus casas, es bastante importante porque de alguna u otra forma se ve reflejado el trabajo que nosotros tenemos aquí. Así es que, como les decía, pues vamos a darle la más cordial bienvenida en esta tarde, en esta noche, en este día, donde quiera que nos vean, pues al reverendo padre Giovanni Paz. Él va a ser pues quien en esta jornada, en esta entrevista, nos va a contar su vida y más bien, como dije yo, pues vamos a dejar a un lado un ratito, por un momentito, aunque debe ser bastante difícil para un sacerdote dejar un ratito el tema religioso y nos vamos a dedicar un poquito a recordar, ¿no? A ver estas cuestiones que son esta cuestión de la camaradería, de la vecindad, de Cotacachi y sobre todo del deporte, padrecito. Muy buenas noches, aquí son buenas noches, no sabemos dónde nos estén viendo, pero le quiero saludar y más bien que salude también a las personas que en este momento se están conectando. Muy buenas noches a todos ustedes, gracias por la invitación y claro, aquí estamos para hacer un programa de todo deporte, ¿no es cierto? Es un programa, una tertulia y como yo siempre, y eso me fascina, a mí me gusta, Yomar se ha dado cuenta que a mí me encanta el café, así es que nos vamos a tomar un cafecito conversando sobre su vida, padre Giovanni. Así es que vamos a tomarnos un cafecito con toda la confianza, así es que salud. Voy a dar el primer sorbito de café para entrar en confianza nada más. Bueno, padre, se me ocurre hacerle ya la primera pregunta, y es que por ahí en algún momento ya entrevistamos a Yomar Ceballos, y él hablaba mucho sobre usted. Me parece que habían sido un tanto contemporáneos en la edad temprana, ¿no? Y por ahí pues me contaba algunas anécdotas que espero que usted ya las refresque y las ahonde también un poquito más. Me contaba por ahí, por ejemplo, esta cuestión de no sé, me decía, por ejemplo, esto de entrarse a los terrenos después de jugar al fútbol, claro, y ver qué por ahí podían sacar de provecho. ¿Eso es cierto, padrecito? Cuénteme un poquito, coménteme un poquito sobre esto. Ir a ver los choclos. A ver los choclos, sí. Sí, yo creo que son experiencias de la travesura juvenil, ¿no? De la infancia y la juventud. Hay tantas anécdotas que uno vive, ¿no? Que sí, pienso que el grupo de amigos de barrio que hemos sido siempre nos ha unido. En aquella época no teníamos tantos celulares, no teníamos internet y teníamos una pelota aquí patearla.
¿no es cierto? Y tras de eso había muchas cosas más. Entonces, creo que como niños, como jóvenes, todos hemos hecho travesuras de diferente tipo. Y sí, uno recuerda en algunas ocasiones lo vivido, ¿no? Y creo que ha sido algo hermoso, siempre será hermoso recordar aquellas cosas que de niños y jóvenes hemos realizado. ¿La escuela dónde estudió el padre Giovanni? Empezamos los 2 primeros años en la escuela Modesto Peña y del tercer grado pasé a la escuela 6 de julio, en donde terminé. Ya desde ahí ya daban los dotes los dotes de futbolista, ¿no? Porque ya vamos a entrar en materia porque fuera de micrófono estaba comentándonos un poquito sobre el tema de cómo llegó al arco, pero primero, ¿cómo sintió el tema del fútbol en el padre Giovanni en la escuela, en el colegio? ¿Dónde fue ese pinchazo? Sí, yo pienso desde la escuela mismo. Recuerdo la primera vez que nos hicieron jugar fútbol, éramos chiquitos, y me dijeron, usted juega aquí. Y claro, me pusieron de medio. Y cuando estaba de medio, yo pensaba que el único lugar donde debía estar es en ese lugar donde me pusieron. Y dije, no, pues después me dijeron, no, tienes que moverte, tienes que ir a la bola y sigue la bola. Entonces, pero sí, éramos pequeñitos, yo recuerdo eso, ¿no? Y luego, ya así muy pequeños, un primer equipo que formamos, lo primero que hicimos fue ir a conseguir ayuda para las camisetas. En aquella época yo recuerdo la familia Iturralde que vivía en aquella propiedad que era de mis padres antes, en la zona camino a Pilchihuela hacia Tuntaqui. Recuerdo al doctor Rocha, un abogado que vivía en esta calle García Moreno, me parece que es, ¿no? No, la calle de la escuela 6 de julio para abajo. Entonces recuerdo también al doctor Rocha y así varias personas de Cotacachi donde íbamos. Y recuerdo tanto cuando fuimos a ver a aquel entonces señor Iturralde, había llovido antes y como éramos niños había un campo de hierba bastante grande lleno de agua y ahí nos quedamos, ¿no? Además a jugar y a meternos en el agua. Como estábamos, sacamos la ropa y nos metimos al agua, ¿no? Entonces son cosas así, de eso desde niños, y buscando los recursos para jugar. Uno de los partidos de fútbol que jugáramos siendo niños, recuerdo el aguacero que nos cayó y al final se acercó justamente la esposa del doctor Rocha a darnos la ayuda para el equipo de fútbol. Pero estábamos mojados, estábamos hechos sopa, enlodados, porque las canchitas que teníamos era de tierra, pues, ¿no? En aquella época. Pero yo creo que eso es lo más hermoso. Y personalmente, digo yo, no me importaba si hoy perdía o ganaba, lo que me importaba era jugar, ¿no? Y jugar a camiseta. Creo que eso es lo más bonito de la niñez, ¿no? El Sí. hecho de dejar a un lado todo el tema mercantil que muchas veces hay detrás del tema fútbol, ¿no? Que es una de las cuestiones que lastimosamente dañan a un deporte. Y más bien centrarnos en esto, ¿no? En el tema de las generaciones que vengan, indicarles de que como decían hace tiempo, me acuerdo yo, no importa si ganas o pierdas, lo que importa es que estés en actividad y hagas deporte. Y disfrutar del partido, ¿no? O sea, disfrutar del partido, las amistades, ¿no? Cuando estaba en INTA, yo me reía muchísimo con el equipo de Monopamba, que eran los negritos, ¿no? Bien altos, más grandes que uno, pero siempre era la risa, el encuentro. Un día ganábamos, otro día perdíamos. Cuando bajaba desde Cuellaje a jugar fútbol en Peña yo iba llevando el equipo contrario de Cuellaje a jugar en Peña y cuando regresábamos, recuerdo que hice el gol de penal, porque yo cobraba los penales, ¿no? Siendo arquero cobraba los penales, y claro, regresaba con el equipo contrario, padre, ¿por qué nos hizo el gol? Pues, ¿no? Entonces, pero no importaba. Resentidos. O sea, pero lo llevaba en el carro, ¿no? Bajábamos y subíamos con el equipo contrario, o sea, no pasaba nada, porque lo importante en el deporte es disfrutar de lo que uno hace y saber que el espacio de la cancha de fútbol o del básquet o de cualquier otro campo deportivo es un lugar de encuentro, para encontrarnos como personas, y justamente ahí también se descubre quién soy yo, ¿no es cierto? En el deporte la forma de jugar debe ser siempre honesta,
La forma de hacer el deporte debe ser por competir y no causar daño, porque a veces... Leal, ¿no? Siempre con lealtad. Exacto, ¿no? Que eso también es importante. Entonces, son cosas hermosas que uno va viviendo y que toda la vida se sigue así, se sigue así. Estamos en la época de niño. En esta época de niño, ¿recuerda usted cómo eran había campeonatos interescolares en las escuelas, campeonatos, no sé, de los barrios, algún espacio en donde ustedes puedan competir en el fútbol? Claro, siempre había las competencias entre escuelas en aquella época y participábamos en eso, íbamos a veces jugando, en la época del colegio también, ¿no? Recuerdo también los partidos. ¿En qué colegio? En el colegio Sánchez y Cifuentes. En Ibarra ya. Sí. Y también a nivel de barrio, el equipo Malvientos, lo llamábamos, ¿no? Entonces, imagínense en el nombre, ¿no? Malvientos. Pero era algo que nos identificaba del barrio. Yo creo que eso es algo hermoso, ¿no? Porque la juventud, usted hablaba de Yomar, del mismo hermano de Yomar, Estuardo, que fue mi compañero de aula, ¿no? O sea, somos compañeros de aula con Estuardo, hermano de Yomar. Entonces, yo creo que toda esta vida hecha en el deporte y en el barrio hace que todavía se mantenga esa amistad, que nunca se acaba. Hay una diferencia bastante grande en las épocas también, ¿no? Como usted hablaba mucho de esta tradición de, por ejemplo, llegar y no había pues el teléfono como para poder ver y mandarnos los mensajes y llamarnos muchas veces, sino que más bien lo que se hacía es pararse en la esquina, silbarle para que salga y luego ya entablar el camino pues para ir al cotejo de fútbol en la calle, en la vereda, en el potrero. ¿Cómo era? ¿Cuál era la diferencia? ¿Cómo era esa realidad aquí en Cotacachi? Yo creo que en aquella época era muy importante la palabra dada. Decíamos, a tal hora nos encontramos en tal lugar y allá íbamos. A nadie nos estábamos llamando no teníamos celulares, no había esa época, ¿no? Tan solo decíamos, nos encontramos tal día, tal hora y ahí estábamos. Y creo que cuando uno era joven, la ilusión que teníamos jugar en el estadio, ¿no? El estadio era nuevo y era el sueño, pues, llegar a jugar en el estadio. Era lo máximo que podíamos tener nosotros como jóvenes, llegar a jugar en el estadio y participar, claro, ya en los campeonatos aquí a nivel cantonal y luego a nivel provincial han sido para nosotros una época inolvidable, imborrable. Ya, ahora sí vamos al tema que conversábamos fuera de micrófonos, padre. Empezó jugando en el medio campo. ¿Por qué después va a dar en la portería? Bueno, recuerdo que jugábamos en escuela 6 de julio, el equipo Malvientos con el otro equipo donde había un arquero, Román Sánchez, bien fuerte, físicamente, ¿no es cierto? Y recuerdo que metieron una bola como para entrar a profundidad y yo marqué el gol. Pero al marcar el gol, el Román Sánchez cayó encima de mi rodilla y me acabó la rodilla, creo, no sabría, no podría decir qué me pasó, porque en aquella época ni al médico íbamos, claro, creo, no había levantábamos y seguíamos jugando, claro que sí. Pero mi rodilla estaba afectada, no podía moverme, entonces me dijeron, te tengo que tapar. Entonces comencé a tapar, ¿no? Y desde ahí comencé al arco. Y claro, también esa lesión que tuve me duró un buen tiempo. Y claro, el deseo de seguir jugando, ¿no? Hasta ahora, creo yo, tengo lo mismo, porque también eso ha sido una de las causas de mis fracturas que tengo de mis dos rodillas, ¿no? Entonces, sí, seguí tapando y continué tapando. Y una responsabilidad súper grande, ¿no? Porque en el fútbol dicen que todos pueden fallar menos el arquero. Claro, sí es. Y a veces hemos fallado, pero terriblemente, ¿no? Pero bueno, creo que es... así como hemos fallado en alguna ocasión como arqueros, también hemos Se han pasado bañado de gloria. Sí. Recuerdo un partido que era el Riverstone de Otavalo, la clasificación en el intercantonal, y había dos arqueros en el Cedicot, y para el intercantonal consiguieron otro tercero ante
El tercer arquero era Iván Tapia, que un domingo le tocó irse de gira a Colombia, gira musical. El otro era el Salazar, Edwin Salazar, y él se fue al cuartel y me tocó quedarme a mí, pues, ¿no? Para un partido de clasificación. Y recuerdo cuando estábamos en la cancha, en el estadio, íbamos a vestirnos para el partido, y me preguntaron, ¿y quién va a tapar? Y yo dije, yo voy a tapar. Lo que recibí fue, tapará como hombrecito, ¿no? Y claro, tapamos como hombrecito y clasificamos y salí en hombros, porque me hice unas buenas tapadas también, ¿no? Y creo que esto también fue para mí un recuerdo grande. Y ese fue un partido antes que ingrese al seminario. Ah, caramba. Aquí ya vamos a entrar en materia también y vamos a topar el tema de uno de los equipos, creo yo, más emblemáticos de Cotacachi, ¿no? Sin desmerecer al resto, pero creo que ha sido uno de los, el equipo que más historia futbolística ha tenido. ¿Cómo se da su vinculación al CDCO, padre? Bueno, mi papá era del Bolívar, ¿no es cierto? Y por tanto nos inculcaba que debemos ser el Bolívar. Pero comenzó a surgir el CDCO, que justamente Centro Deportivo Estudiantil Cotacacheño, identificaba a los jóvenes, ¿no? Y también cuando entraban a la cancha los jóvenes, en este caso nosotros, niños, muchos de ellos, nos decían, ya entran los del jardín, se burlaban de nosotros, ¿no es cierto? Pero esos chicos del jardín comenzaron a tocar bien la bola, y ha sido un equipo en cual igual tenemos tantos recorridos, porque nos invitaban recuerdo un partido en Pomasqui, en Tabacundo, en Ipiales, en el Carchi, ¿no? En el Carchi también tengo una anécdota buenísima con el CDCO. Llegamos a creo que era el Ángel, y el Carchi llueve bastante, y el estadio estaba completamente inundado. Y nos tocó ir a jugar en una escuelita. Y claro, jugábamos creo que 8-8 o 7-7 para jugar, porque ya, ¿no? Y recuerdo que les metimos una goleada nosotros, pues, y estaba tapando, y había un delantero que no le salía una o yo le tapaba todas, ¿no? Entonces, en una de esas me lancé a la bola, y claro, rebotó la bola, y él al rebotar, con una palabra de esas que se dice a veces en el fútbol, dijo, ahora sí, con una palabra que vuelve a rematar, y yo volví a reaccionar y volví a taparle. No fue ahí. Y no fue gol, ¿no? Entonces, los reflejos que hacíamos, entonces creo que han sido siempre también, me recuerdo ese partido anecdótico, o una vez que jugamos en Atuntaqui, igual metimos una goleada inmensa a un equipo que era San Luis, por uno de los barrios de Atuntaqui, y no nos dieron ni agua, ¿no? Y era una polvareda en la cancha de fútbol, porque era una cancha de tierra, pero no nos dieron ni agua, ¿no? Entonces, son así anécdotas. O también cuando íbamos a Pomasqui, llegamos a la IE y nos faltaban jugadores, y ahí viendo a los señores de la IE a ver quién tiene equipo de fútbol para que nos acompañen a completar el equipo, ¿no? Y ahí le conseguimos en aquel entonces don Zarzosa, ¿no? Que don Luchito Zarzosa, que estaba con la fundita de pan para regresar a Cotacachi, y le dijimos acompáñenos, y él fue nuestro representante allá en Pomasqui. Creo que empatamos este partido, y fue, o sea, sí hay muchas experiencias, y una también experiencia bonita a nivel familiar, siempre nos acompañaba mi padre. Esa era la pregunta que yo le quería hacer. Ya su papá del Bolívar a muerte, ¿no? Y usted pues toma esta alternativa del CDCO, ¿no? Como una propuesta nueva, juvenil, me imagino que en ese tiempo de Wambras, como usted mismo dice, ¿no? Ahí vienen los del jardín. ¿Cómo tomó su papá esa decisión? No, mi papá siempre nos respetaba, y era nuestro primer hincha, ¿no? Si nosotros íbamos en la furgoneta, mi papá iba en el carro atrás. Y siempre estaba ahí, ¿no? Siempre estaba, nos ha acompañado a muchos lugares. Mi padre era un gran aficionado, todo lo contrario de mi madre. Mi madre, nada del deporte, a pesar que también mi mamá fue basquetbolista,
¿no? De Pichincha, seleccionada de Pichincha, fue basquetbolista, le gustaba también el deporte, pero desde que mi mamá asumió la responsabilidad de la maternidad, se dedicó a cuidar apenas 6 hijos somos, ¿no es cierto? Solo en seis. aquella época. Y mi mamá, además que era enfermera, en alguna ocasión nos dio a los 5 la varicela, luego la viruela, entonces la casa era un hospital. Pero sí, mamá, sí. Interesante, padre. Ya, estábamos hablando un poco ya del Cedecot. ¿A cuáles jugadores usted recuerda del Cedecot? Yo creo que todos, ¿no? Bueno, ¿Cuál era la alineación? A ver, probemos la memoria del padre Giovanni. bueno, en el arco estaba Edwin Salazar o mi persona, luego poco a poco asumimos, éramos titulares. Cuando estaba en el seminario, a veces me escapaba del seminario para jugar, o coincidía el día del padre, el día de la madre, entonces yo aprovechaba, venía y jugaba, ¿no? Pero Milton Saltos, Stanley, ¿qué? Nazareno, ¿no es cierto? Estaba, ¿quién más? Creo que le puse difícil. Sí, muy difícil. Bueno, estaba también el Guido, el Carly, el Pepe Nájera, ¿no? También estaba el Fernando Zarzosa, son de la época, pues Fernando se fue igual a la guerra militar. También estaba el Chico Proaño, que fue a la Liga, o Nacional. También una época, una vez nos apoyó Mauricio Orgüello, creo, ¿no? Mauricio Orgüello, el Chalá, que también somos de la época de eso. También estaba ahorita no podría decir los nombres, pero sí me acuerdo las caras. Creo que a todos Sí, nos sí. pasa. Padre, antes de ir a una pequeña pausa publicitaria, yo quisiera preguntarle esto, porque en realidad creo que los cotacacheños de esa época van a sacar sus comentarios de esta pregunta. ¿Qué representó Cedecot para Cotacachi? Y no solo para Cotacachi, sino para la provincia también. Yo creo que fue una época gloriosa del Cedecot. Llegar a ser campeones de Cotacachi, campeones provinciales, subir a segunda categoría. Claro, como éramos estudiantes y pasar a una segunda categoría implicaba también un aporte económico, al cual no estábamos preparados para eso, considero yo. Sin embargo, era el orgullo de Cotacachi, porque cuando íbamos a jugar en Otavalo o en Atuncaquio, Ibarra, teníamos caravana de carros que nos acompañaban. Caravana motorizada. Sí, ¿no? Entonces, ha sido una experiencia hermosa, fueron épocas inolvidables. Y sí, creo que ha sido el Cedecot una identificación del pueblo cotacacheño. Bueno, ya venimos con más preguntas del Cedecot. Esta vez vamos a dar el paso a producción que nos ayude con la pausa publicitaria, no sin antes agradecer a cada uno de nuestros auspiciantes, a Creativos Imprenta Comunicación Visual, a Zulcar, Cyber Papelería, a Twitter, La Bicicleta del Ecuador, a Escuela de Fútbol de Francisco Pasquel, a Saitel, a la doctora Jimena Cadena, ella es odontóloga pediatra, a Monte Perdido, Café Tostado de Inta, que es el cafecito que estamos disfrutando aquí con el reverendo, ¿no? Padre Giovanni Paz, a Artex, Sublimado Textil Digital, a otavalo.org, a Autoservicios San Francisco, es lavadora y lubricadora para que ustedes tengan guapo al bólido, al carro, ¿no? Y también a los dueños de casa, a Comercial Isabelita. Nos vamos a una pausa publicitaria y enseguida volvemos con más de la vida del padre Giovanni Paz.
Continuamos aquí en Un Café con edición Cotacachi. Estamos desde la tierra de los buenos cueros, la tierra, la capital musical del norte del Ecuador. Y estamos gracias a Creativos, a Zulcar, a Twitter, a la Escuela de Fútbol de Francisco Pasquel, a Saitel. Estamos también gracias a la doctora Jimena Cadena, que es odontopediatra, al Cafecito Monte Perdido, Café Tostado de Intac, a Artex, sublimado textil digital, a otavalo.org, a la lavadora y lubricadora Autoservicio San Francisco y a Comercial Isabelita. Nos habíamos quedado, padre Giovanni, en este tema tan apasionante para los cotacacheños que es Sedeco. ¿Usted recuerda alguna anécdota, pero que sea la anécdota que ha marcado al Sedeco aquí en Cotacachi? ¿Se acuerda de alguna? Me imagino que debe haber un montón de anécdotas. ¿Se acuerda de alguna? A ver, ¿cuál? ¿O cuál era más bien, cuál era por ejemplo, aquí, cuál era el rival a vencer? ¿Quiénes eran el clásico aquí en Cotacachi? Los más duros en aquella época, el Unión, el Bolívar, creo que eran los más fuertes, ¿no? De aquella época, el Sporting Cotacachi. Una anécdota, nosotros éramos jóvenes y sabíamos ir después de jugar, acostumbrábamos a irnos a Cuicocha, a oír música, y como éramos jóvenes no teníamos recursos económicos, pero hacíamos una buena vaca para tomar a lo mejor una cerveza, ¿no? Y recuerdo que una vez fuimos allá y estábamos solamente hombres, pues, y uno del sede, que era Marcelo Proaño, que al mesero le dice, por favor, nos pasa unas 2 chicas, y el mesero parece que escuchó mal, que nos trae 2 cajas de chicle. No, entonces nos pasábamos escuchando música, contemplando la naturaleza, ¿no? Yo creo que eso ha sido muy bonito también, ¿no? Siempre, entonces acabábamos el fútbol, íbamos a la casa, almorzábamos y ya nos encontrábamos en la esquina, igual para subir a Huicocha, a algún otro lado, para hacer comentarios del partido, ¿no? También una de aquellas ocasiones, me acuerdo, el Fausto Flores le rompió el labio a mi hermano Manuel, que también era del equipo de fútbol, y claro, como les decía, mi mamá no quería saber nada del deporte, y peor ver al hijo roto el labio, pues. Y recuerdo que le pusimos la cáscara del huevito para que se seque rápidamente de una, y no fue a almorzar. Se fue a bañar, no fue a almorzar porque dijo que no tiene ganas de almorzar. Se aguantó el hambre. Sí. Qué interesante. Y desde ahí ya vamos también teniendo esto del tema de la conciencia de la naturaleza también, ¿no? Que en algún momento ya vamos a topar también. Bueno, ya se da la vinculación de usted ya con el seminario. Ya sintió esta vocación también de ser sacerdote. ¿Cómo era la vida en el seminario y cómo en el seminario también me imagino que se escapaba para los partidos de fútbol, o en el seminario también practicaban el fútbol? Sí, en el seminario igual practicábamos el fútbol, buscábamos igualmente hacer algunos encuentros de fútbol, incluso hubo un partido Sedeco versus seminario, jugamos aquí, ¿no? Y también con el seminario jugamos en Urcuquí, jugamos en Ibarra, y lo que me permitan, porque tocaba pedir permiso, ¿no es cierto? Yo jugaba en La Esperanza, ¿no? Y jugué en el equipo San Francisco y luego en el San Pedro, allá en La Esperanza. Y ahí sí, pues ya con el pleno consentimiento del rector, y el rector decía, sí, es bueno que hagan deporte, es bueno que participen en el deporte, porque también era la manera como uno llegaba a relacionarse con los jóvenes, de tal manera que el testimonio que uno daba ayudaba también a que otros jóvenes tengan inquietud vocacional. Y por eso jugaba en La Esperanza, en esos equipos de fútbol, ¿no? Y siempre también recuerdo algunos partidos de fútbol siendo seminarista allá en La Esperanza. Y me imagino que había seminaristas también peloteros. Sí, claro, indudablemente. Muchos. También nos comentaban que no solo había practicado el fútbol, padre, sino también se había inclinado un poco por el básquetbol también. Cuéntenos esa experiencia. Sí, o sea, yo creo que el espíritu deportivo, todo lo que sea deporte me gustaba. Igual que el ping-pong,
Y recuerdo que una vez, unas vacaciones, me dediqué al tenis, ¿no? Y claro, jugar al tenis toca estar en camiseta más liviana. Y recuerdo que me pegué la quemada de la espalda como que me hubiera ido a la costa, ¿no? Salió un montón de escaras. Entonces jugamos tenis, jugamos ping-pong, hemos jugado el básquetbol, todo lo que hemos podido hacer deporte lo hemos hecho siempre. Chévere, padre. Se me ocurre yo ahorita de preguntarle ya el tema este y apegándonos un poco también al tema este de la naturaleza, ¿no? En algún momento yo pude observar una especie de mini documental en donde usted hablaba también del tema de cuidar la naturaleza y por qué no apoyar a las iniciativas, por ejemplo, como tenemos aquí la iniciativa del café, y no a otras iniciativas que de alguna u otra forma dañan y nos dañan a nosotros también. Pero antes de eso, me comentaban y me decían también que la experiencia en INTAC sobre el tema del fútbol había sido... También fue una belleza. Sí, mi primera parroquia fue Selva Alegre, era párroco Selva Alegre García Moreno. En aquella época había el equipo de fútbol de los profesores, el equipo de fútbol de los contrabandistas, ¿no? ¿Ya? En aquella época Clásico, ese era el clásico. Sí, ¿no? Y los jóvenes dicen, padre, hagamos un equipo de fútbol de los jóvenes, pues. Y dije, claro. Entonces era el Recién ordenado. Recién ordenado, Ya. Primer año de ordenado. Era el director técnico del equipo y el arquero. Y diagonal a la parroquia vivía un pastor evangélico. Y un día vienen y me dicen, padre, dice el pastor que el cura solo se pasa en el fútbol. Y entonces cuando escuché eso, pues yo inmediatamente, sí, esto dice el pastor. Entonces salí de la parroquia y como era solamente era una plaza, al fútbol, comencé a gritar. Porque no hacía nada malo hacer deporte, ¿no? Y llegamos a ser campeones. Ahí tengo otra anécdota muy buena, ¿no? Me tocaba jugar el domingo en Apuela y estaba conmigo un seminarista y le digo, por favor, reemplázame este domingo, yo no voy a dar misa, voy a jugar, ¿no? Así que vos haces una celebración de la palabra y listo. Entonces el seminarista hace la celebración de la palabra, hace el evangelio, la reflexión con la gente y luego vienen las súplicas, ¿no? Las peticiones Claro. que la gente hace por su papá, por su mamá, en fin. Y entonces el joven dice, ahora, señores, si algo quieren pedir, pueden pedir. Es el momento. No, es el momento. Y había un médico que le decían el ruso, por lo tanto estaba totalmente desconectado del asunto religioso, y le dice, ¿ahora se puede pedir? Sí, ahora puede pedir. Entonces, por favor, señoras, estamos ya con las vacunaciones, les espero en el centro de salud. Aprovechando. Sí, entonces, cuando yo regresaba y me contaba eso el seminarista, también fue bonito, ¿no? Y en INTAG, primero empecé en Selva Alegre, con el equipo de jóvenes de ahí. Jugando y siendo director técnico. Y director técnico. Ya. Después me hicieron párroco de Apuela, Peñerera, Collaje y Plaza Gutiérrez, ¿no? Ahí igual. Formé parte del equipo de Peñerera. Me dijeron, el equipo de Peñerera estaba más organizado que los de Apuela, ¿no? Y también jugaba. Cuando iba a la parroquia de Plaza Gutiérrez era espectacular. Me iba a las tardes, pasábamos jugando toda la tarde y allá también con hombres y mujeres. Había buenas jugadores de fútbol mujeres en Plaza Gutiérrez y en la noche celebraba la misa, rezábamos el rosario, celebraba la misa y para terminar la noche jugábamos 40. Jugaban 40. Para completar. Y entonces así pasábamos, ¿no? Sí, era épocas de INTAG hermosísimas, inolvidables. ¿Cuántos también. años pasó en INTA? 8 años. Entre parroquia y parroquia. Sí, estuve 11 meses en Selva Alegre García Moreno. No quería cambiarme, no llegaba ni un año, pero no habían tantos padrecitos en aquella época y me dieron 4 parroquias. Y así estuve un buen tiempo. ¿Qué tal es organizarse allá en las parroquias? Porque hablando de esa época, me imagino que la carretera no era tan buena como es hoy, ¿no? En aquella época no había ni luz, ni agua, ni teléfono. Los caminos, a pocos lugares había caminos, siempre a pie. Me pasaba yo de lunes a viernes en las comunidades. Salía un lunes, regresaba el viernes a la parroquia. Una vida itinerante, ¿no? Realmente misionera. Y era hermoso. Y recuerdo que una anécdota buenísima,
cuando construimos un puente en Villa Flora. Perdón, esa fue una experiencia, el puente del Rosario. Hicimos una reflexión con los catequistas para ver qué hace falta en cada comunidad. Habíamos visto qué hacemos por evangelización, qué hacemos por caridad, qué hacemos por evangelización, por santificación y por caridad. Santificación, todo el mundo pide bautismo, sacramentos. Evangelización, catequesis, evangelización. Y caridad nos faltaba. Entonces digo, identifiquen un problema por cada comunidad. Y una comunidad, el Rosario, eligió un puente. Se hizo 5 escuelas, puentes, casas comunales, diferentes tipos. Y me dice, les digo, en aquella época era una carta, un oficio. Y con un oficio era un proyecto hecho. Y yo mismo hacía 3 oficios del Consejo Provincial, al municipio y aquí. Y le digo al catequista, firma. No firmo, yo no firmo, padre. ¿Cómo que no? Dice, es que mi papá es el presidente de la comunidad. Le digo, pero tú también eres una autoridad, tú eres el catequista. Cuando yo voy a la comunidad, tú me recibes. Tú eres una autoridad también, así que firma. Entonces el chico firma y va donde el papá y le dice, he firmado un oficio para el puente. El papá casi le pega. Le había insultado y le dice, lo que has firmado es el comunismo, ¿no? Y bueno, pues pasó el tiempo, me aprobaron el puente. Y en la primera minga que tocaba encauzar el río para hacer el puente, el papá estaba ahí y le digo el nombre, ¿no? ¿Cómo está, señor? Tal. Y me dice, bien, pues padre, al fin se hace realidad nuestros sueños. Le digo yo, eso es lo que firmó su hijo. Me quedó calladita, ¿no? Entonces, sí, nos dedicamos un poco a toda la labor social. Creo que era algo muy importante INTA en aquella época. Siempre que veníamos a la ciudad era al Consejo Provincial, al municipio. Otra anécdota, se presentó una gran fiebre, contagios en García Moreno. Vinimos a hablar al Ministerio de Salud, mandaron los médicos a INTAG. Los médicos pasaron 3 días, pero 3 días alcoholizados. Y claro, fuimos a presentarle al director, a decirle, mire, su director de epidemiología hizo esto. Póngame por escrito. Con mucho gusto, mañana a las 8 por escrito. Al oficio, el director de salud, aquí está por escrito lo que usted pidió. Y nos dice, yo pensaba que los padres eran tranquilos. ¿No? Pero claro, somos tranquilos, pero si es que hay injusticias, tenemos que protestar, ¿no? Y más todavía defendiendo los derechos de los pobres. Entonces así ha sido INTA, ¿no? Una vida de muchas anécdotas, de muchas cosas lindas, y entre ellas el deporte. Y creo que eso marca también el apego que usted tiene a la naturaleza, ¿no? Sí, ahí surge también el problema ambiental. Comenzamos a identificar el problema y comenzamos a organizar a toda la zona y se formó la DECOIN, ¿no? Defensa y Conservación Ecológica de INTA. Fui el primer presidente por 2 años. Y claro, después de eso yo salí para Cuba y decía, en esa organización ya se fue el cura, se acaba. Pero no sabían que yo regresaba casi cada año, 2 años y medio. Hacíamos talleres de formación de líderes y uno de los objetivos de la DECOIN era buscar el desarrollo sustentable de la gente. La gente descubra qué va a ayudar a que ellos puedan subsistir y no dependan de la minería. Y ahí surgió Café Río INTAG, ahí surgió el Rosal con las diferentes organizaciones, ¿no? E igual, porque la DECOIN fue la madre de todas las organizaciones. Porque uno de nuestros objetivos era justamente eso. El camino para el desarrollo es la organización. Hay que estar organizados. Y tratábamos de educar a la gente, de formar a la gente, de formar organizaciones, de apoyarles a que vayan a ver otras realidades como Salinas de Guaranda, donde puedan ver. Fui a Ambato, recuerdo, porque en estos viajes que uno hace para que la gente vea otra realidad y descubra que sí se puede salir en adelante, como hoy tenemos aquí este café de INTAG, ¿no es cierto? Hay que tener creatividad y esfuerzo. Esas giras de observación creo que han sido muy importantes y trabajamos bastante en eso y todavía sigo
Eso creo que es un compromiso suyo, ¿no? El tema de defender el tema de naturaleza, pero sobre todo el hecho también de saber de que nosotros somos parte de, y hay una parte en el tema del Evangelio también, en donde dice que nosotros tenemos que cuidar el templo que nos ha prestado Dios, ¿no? El tema del cuerpo, y creo que usted lo ha ido cosechando esto desde muy niño, desde muy temprana edad. Ahora, ¿qué es de la vida deportiva del padre? ¿Todavía en algún momento se cuelga, se saca un poco la túnica, no sé, se quita el cuello clerical y se enfunda los zapatos y a lo mejor todavía practica el deporte? Sí, cuando llegué a la Tacunga ya de obispo, en la primera Navidad tuve la oportunidad de jugar, ¿no es cierto? Y ahí fue cuando el primer partido de voleibol que jugamos, había un sacerdote que era invencible, hasta que llegó el obispo y le venció. Y le ganamos, ¿no? Entonces ahí, como quien dice, no sabían que yo jugaba, pero dicen que al buen músico el compás le queda, ¿no? Entonces hemos hecho deporte y hemos jugado el voleibol, el fútbol, y todavía también en Tacunga saben que el obispo juega. Cuando le invitan, o sea, no dice un no por respuesta. No digo no, pero ya mis condiciones físicas casi ya no me permiten. ¿Cuál era la condición física que le caracterizaba al padre Giovanni? ¿Qué le hacía un arquero diferente? No sé qué será, pero la ubicación, ¿no? Porque para ser arquero hay que saberse ubicar bien en el arco, ¿no? Eso pienso que es algo muy importante. Y recuerdo que un buen tiempo Pepe Nájera me ayudó a prepararme como arquero, ¿no? Yo, en aquella época, yo salía, cuando estaba estudiando medicina, en Quito, tuve 2 años de medicina, y estaba en Pinzaquí 11 de la noche, 11, 12. Claro, con un miedo porque en aquella época no había tantos carros, ¿no? Y mi única arma era la peinilla para defenderme, ¿no es cierto? Entonces, pero a esa hora llegaba a Cotacachi el viernes de noche y al siguiente día, 5 de la mañana, con Carlitos Proaño, mi vecino, a trotar. Después de trotar, a desayunar y a las 9 a practicar en el estadio de Luis Ulpiano. Ese era el ritmo. Y era una gran alegría, pues, ¿no? O sea, creo que en todo eso hace que uno hasta ahora le funcione el corazón para seguir palpitando atrás de una pelota, ¿no? ¿Y qué siente el padre Giovanni Paz cuando le hablan de Cotacachi? Ahora que, por ejemplo, me contaba por ahí Yomar de que son bastante holgadas las visitas que usted viene para acá a Cotacachi. ¿Qué siente cuando escucha de Cotacachi, cuando hablan de Cotacachi? Nuestra identidad, ¿no? Siempre hablo a los jóvenes que nunca pierdan la identidad. El Papa Francisco nos ha dicho, no se olviden jamás de sus raíces. Aquí están mis raíces, aquí está mi familia. Y ayer, pues, cuando di una vuelta por Ibarra, ¿no? Con mi hermano, yo viví 5 años en Ibarra, entonces a uno trae muchos recuerdos. Y cuando me encuentro con gente de Cotacachi, porque hace poco fue un párroco de Íntaga a visitarme a la Tacunga, y yo le daba con nombre y apellido a las personas de la zona de Íntaga. Y me quedaba admirado él, ¿no? Si todavía se acuerda, le digo, claro, ¿cómo voy a olvidar lo vivido? Porque es vida, y esta es nuestra vida de niñez, nuestra juventud, ¿no? Entonces, esa ha sido nuestra vida, y aquí están nuestras raíces. Así que jamás nos vamos a olvidar de nuestras raíces. Siempre diremos somos de Cotacachi. Y para un cotacacheño, ahora que uno está en esas funciones, mucho más da valor a lo que uno es, a las raíces, a su pueblo, a su tierra. Y cuando me jubile, ¿no es cierto?, que será a los 75 años de edad, porque nosotros a los 75 años de edad presentamos la renuncia al Papa, regresaré a Cotacachi. ¿Siente nostalgia cuando habla de Cotacachi? Claro que sí.
siempre. Muchos recuerdos. Sí, muchísimos recuerdos. Bueno, ha sido el padre Giovanni Paz. Yo quisiera más bien, ya para finalizar esta entrevista, que en realidad ha sido bastante bonita, bastante enriquecedora siempre. También tuve la oportunidad de asistir a las misas que usted brindaba, como decíamos fuera de micrófono, pues en una parroquia de un cantón hermano de aquí de Cotacachi, que es Otavalo, y en realidad los mensajes de un padre son de alguna forma distintos, ¿no? Yo quisiera que nos deje un mensaje para todos los que a lo mejor se están conectando, y quisiera que ese mensaje sea en función del tema deportivo. Bueno, yo creo que hay algo muy claro: el deporte es salud, el deporte es vida. Todos sabemos que hoy, incluso por esta pandemia que estamos viviendo, hemos visto que hay personas que han hecho más deporte, ¿no? Uno sale a caminar, todavía salgo a caminar, 5:30 de la mañana, cuando estoy aquí salgo a caminar. Ya no troto porque ya no me peten las rodillas, porque son las dos rodillas, tuve igual, se me rompieron los ligamentos jugando fútbol. Pero no dejen de hacer deporte, el deporte es vida. Y recuerden que un campo deportivo es donde debemos buscar el encuentro con el otro, porque también ahí desarrollamos lo que hay dentro de cada uno de nosotros, nuestras capacidades, nuestro esfuerzo. Algo que digo, ya el jueves pasado subí al Cotopaxi y la gente decía: todavía tienes estado físico, puedes subir. Le dije yo: no sé si tenga buen estado físico, mis piernas no son tan buenas, pero tengo la voluntad para llegar. Y creo que eso es lo más importante, poner siempre la buena voluntad para hacer bien las cosas. Muchas gracias, padre. Yo creo que es claro el mensaje, ¿no? El que persevera alcanza, y creo que ese es el mensaje clarísimo del padre Giovanni Paz. Ha sido muy bonito entrevistarle, padre. Ahora me ha tocado a mí, pues, de esta manera hacerle las preguntas a usted, y me he sentido bastante bonito. Hemos hablado sobre muchas cosas de Cotacachi, mucha historia también de Cotacachi, y eso es lo bonito, ¿no? Volver a recordar. Seguro muchas personas refrescarán la memoria también con este diálogo, y agradecerle por su tiempo, más bien agradecerle mucho, y esperamos, pues, que Dios le siga bendiciendo, y que nosotros también podamos de alguna manera encaminar con nuestras oraciones también ese camino que usted sigue. Ha sido el padre Giovanni Paz en esta tarde, mañana o noche, no sé dónde nos están viendo, aquí en Un Café con Edición Cotacachi. Estaremos encontrándonos en una próxima oportunidad con un invitado más aquí en Cotacachi. Muchas gracias, muy amables por dispensarnos con su atención, y nos estaremos encontrando en una próxima oportunidad. Hasta siempre.